hay un crimen interesante. Y digo interesante relacionado con los reptilianos. Aunque los reptilianos han creado a lo largo de la historia muchos crímenes espantosos y curiosamente nunca en la vida ha sido encerrado en una cárcel ni uno solo reptiliano por un hecho significativo. Porque los reptilianos han sido y son siempre miembros de las noblezas, miembros del Vaticano, miembros de órdenes secretas, ocultistas, satanistas, como son hoy los Illuminatis, los del Club Bilderberg, los de logias masónicas, los de líderes de sectas satánicas encabezadas por el Vaticano. Quiero contarles un crimen que sucedió en Inglaterra en el año 1888 en un barrio de prostitutas, Whitchurch, en Londres. Un crimen que empezó el 31 de agosto de 1888 con Mary Chapman y terminó el 9 de noviembre con Mary Janet Kelly. Perdón, 9 de octubre. 5 prostitutas. Pero ocurrió algo interesante en este relato que muchos han visto en películas, filmaciones, sobre Jack el Destripador. En películas o en reportajes, en libros, se ha hablado de muchos nombres, pero casi siempre se ha acentuado en un personaje principal perteneciente a la corona de Inglaterra. Y hablo del duque de Clarence, Albert Víctor, nieto de la reina Victoria, el heredero o supuesto heredero de la corona inglesa. Este personaje, en compañía de otro amigo que era como él, homosexual y sádico, miembro de sectas ocultistas, logias masónicas, Albert Víctor, presidente de un club llamado Club de los Apóstoles de Pedófilos en Londres. Él era el presidente. Todos sádicos, pedófilos, violadores de niños, homosexuales, incluido con muchos obispos y cardenales que eran miembros también de ese club, de los apóstoles. Y este Albert Víctor, o duque de Clarence, en compañía de un amigo o querido homosexual, abogado John Druitt, realizaron una serie de crímenes atroces a prostitutas, empezando, como digo, con Mary Annie Chapman el 31 de agosto. La policía londinense encontró en el barrio de prostitutas, en la calle, una prostituta conocida entonces en aquel entorno, destripada, seccionada y sacada las tripas y algunos miembros seccionados. Curiosamente, y digo curiosamente porque esto, si leen la historia de Jack el Destripador, curiosamente, en los lugares donde aparecían las mujeres destripadas, no había sangre. Lógicamente, tendría que haber charcos de sangre. No había sangre. Quiere decir, ¿por qué no había sangre? Porque estas prostitutas entraban en contacto con el duque de Clarence cuando éste con su cochero visitaba el barrio de prostitutas y entonces llamaba a una en específico, la montaban en el coche, un coche de caballos, y se la llevaban a un lugar donde realizaba el duque de Clarence un ritual satánico. En ese ritual satánico se convertía en reptiliano el duque de Clarence. El amigo John Druitt, el querido homosexual, abogado, se horrorizaba cada vez que sucedía eso. Solamente era el perro faldero de este hombre para acompañarle y sujetar a las víctimas. Luego el que las destripaba en ritual satánico invocando a los seres de la oscuridad,
la cogían otra vez el cuerpo en el coche y la echaban en cualquier rincón de ese barrio de Whitechapel. De tal manera que la policía londinense, ya a partir de ese crimen, empezó a inspeccionar el barrio de prostitutas porque apareció rápidamente a los pocos días otra prostituta y luego otras dos y la última, Mary Janet Kelly, conocida, esta prostituta de Irlanda, como era amiga también de Jack el Destripador, el duque de Clarence, que por cierto además estaba embarazada de él. Como, y ya les recordaré al final, de la misma situación, la misma actitud que Lady Di, embarazada de Al-Fayed. Bien, pues la policía londinense, a partir del segundo crimen de esas prostitutas, empezó a vigilar las calles. Y en dos ocasiones diferentes, no una, dos, le cogieron a John Druitt, duque de Clarence, en su coche, con una prostituta, los cuchillos, todo. Pero presentó sus credenciales y rápidamente se le tuvieron que dejar de ir, porque vinieron orden de la reina Victoria que prohibido tocarle, porque era el duque de Clarence, heredero de la corona inglesa. Si en ese tiempo, en 1888, cuando las colonias inglesas en África, en la India, en Asia, en todo sitio, en Israel, en cualquier sitio, estaban matando a miles y miles de personas en esas tierras conquistadas, porque Inglaterra ha ido conquistando siempre a base de matanzas tierras, con la ayuda del Vaticano, como siempre, ¿cómo iban a encerrar al duque de Clarence, al príncipe de Clarence, heredero de la corona inglesa, que en aquel tiempo, 1888, era una potencia mundial? Imposible. Porque hoy el príncipe Charles ya se sabe perfectamente, eso lo sabe todo el mundo, el Interpol, que él fue con su madre, la reina Isabel II, la que financiaba a personajes que además eran miembros de los servicios secretos de Scotland Yard para vigilar los pasos de Lady Di. Porque Lady Di, igual que, como decía al principio, Mary Janet Kelly, salió horrorizada de la Casa Real inglesa cuando nada más casarse con ese pobre hombre, la pusieron en contacto en una sesión espiritista con los medios y ocultistas satanistas, porque todos los gobernantes tienen como consejeros satanistas y espiritistas como los tiene el Vaticano. Y cuando iban a realizar un sacrificio de niños y vieron convertirse tanto la reina como su marido, el duque de Edimburgo, presidente de las Logias Unidas de Inglaterra, como a Charles, salió gritando Lady Di horrorizada. Ella dijo a los medios que la corona inglesa era una colonia de leprosos, eso está escrito. Se asustó, salió aterrada y le dijeron que no hablara o se la cepillaban. Eso de inmediato. Y efectivamente, cuando ya tuvo contacto con Al-Fayed y por sus escuchas telefónicas, los micrófonos en todas las habitaciones, por los choferes que llevaba, ya dijeron que esta iba a cantar, que se lo estaba contando todo Al-Fayed, lo horrorizada que estaba, y se la cepillaron. Dígame una cosa, ¿van a meter a la reina en la cárcel? Aunque se sepa que ha hecho crímenes atroces y que son reptilianos, que hacen sacrificios de niños en ceremonias satánicas. Cuando desapareció hace unos años, entre comillas, la niña Madeleine McCann de un apartamento de vacaciones de Portugal, rápidamente la Interpol, por escuchas telefónicas de los padres, después de la supuesta desaparición, dejando rastros de sangre en la habitación, supieron perfectamente la Interpol inglesa dónde habían ido, dónde la habían llevado, quiénes eran los raptores enseguida, porque la Interpol tiene conocimiento, experiencia, medios técnicos para captar llamadas y vigilancia. Y vieron que en un monasterio de Portugal se la habían llevado y se la habían cepillado. Y los padres lo sabían, de Madeleine McCann, perfectamente. Pero rápidamente, como en todos los casos, vinieron llamadas a la Interpol de la reina de Inglaterra, que silencio absoluto, porque no había que comprometer a sus aliados del Vaticano en ese escándalo horrible de sacrificios de niños en rituales satánicos por orden
y financiación del Vaticano, como en el caso de la niña de Alcácer. Volviendo otra vez a Jack el Destripador o el Duque de Clarence, la policía Scotland Yard lo sabía perfectamente. Perfectamente, ya le habían cogido 2 veces, sabía que era él. No le podían detener. Y sabían perfectamente que estaba ingresado en un centro psiquiátrico porque padecía una enfermedad sífilis cerebral. Estaba sifilítico, de actos sexuales con homosexuales sádicos en el Club de los Apóstoles y con niños pequeños, pedofilias, porque generalmente toda esta gente, estos miembros son pedófilos, la mayoría sádicos homosexuales, y es general conocido que la corona de Inglaterra todos son dementes sexuales, dementes, perturbados mentales, lógico. Y entonces no podían detenerle, simplemente la policía lo cogía una vez que había ejecutado a alguna mujer y lo metían otra vez en un centro hospitalario donde no podía haber ni guardia vigilando, y volvía a salir para cumplir un ritual satánico en cada cual se convertía en reptiliano por obediencia ciega a los espíritus de la oscuridad. El amigo homosexual John Durist, este abogado, también miembro del Club de Pedófilos de los Apóstoles de Londres, le dio terror como a Lady Di y lo quería denunciar, no podía dormir tranquilo. Se estaba horrorizado, no ya simplemente de los crímenes y las atrocidades de estripar a las mujeres, sacarle los órganos, pero esas transformaciones en serpientes del Duque de Clarence y de otros que estaban con él en el ritual satánico, se horrorizó y no podía, la conciencia no le permitía, iba a declararlo, no podía dormir, estaba enfermando. Y el Club de los Apóstoles le cogieron a John Durist, le asesinaron y le tiraron por el balcón al Támesis. Y semanas después un pescador con una barca, con una red, casualmente le recogió, estaba con los bolsillos llenos de ladrillos y degollado. La misma situación que sucedió, a manera de comparación, con uno de los banqueros del Vaticano, Roberto Calvi, que cuando sabía de los fraudes, estafa, blanqueo de dinero, de la droga, asesinatos de niños, huyó asustado, Roberto Calvi, como otros banqueros del Banco Comercial, a Londres. Y el Vaticano, de nuevo, dio orden de liquidarle a la mafia de Italia. Lo liquidaron, lo colgaron en un puente del Támesis en Londres, con los bolsillos llenos de ladrillos, para que se hundiera y se ahogara. Es horrible el hecho de saber que esto, porque muchas personas me han preguntado sobre los reptilianos, ¿quiénes son? Pues ya lo saben quiénes son. No se les puede meter en la cárcel. Hagan lo que hagan, porque se han creado un círculo de poder fáctico, de coronas, realezas, Vaticano, corruptos banqueros, políticos de izquierda y de derecha, miembros de logias, sectas satánicas, que ya controlan el mundo entero. Lo cual quiere decir que la humanidad en general está totalmente desamparada. Y seguirán sacrificando y asesinando más niños, estafando y hundiendo a las naciones en una crisis mundial preparada de origen extraterrestre, con un control de los ordenadores de todo el mundo, de la bolsa, para hundir el mundo entero en una crisis mundial y con ello esclavizar a la humanidad, haciendo que una creación ya preparada en el papel por el Club Bilderberg y otras organizaciones ocultistas, para someter al mundo de tal manera que la verdad de estos enigmas y misterios, porque aunque mi fuente o mi conocimiento se trata de otros temas arqueológicos, sobre construcciones antiguas, pirámides, los aviones de oro de Bogotá y de Colombia, las pirámides de Marte, las pirámides en la Luna, los barcos y aviones de las Bermudas en Marte y cosas, el 11 de septiembre, ¿por qué se realizó aquel atentado de origen extraterrestre y por qué los aviones se trasladaron al planeta Marte y hicieron hologramas? Una serie compleja de enigmas y misterios que revelaré, pero mi entrada está prohibida terminantemente en los medios de comunicación.